Buenas noches a todos, buenas noches. Estamos acá reunidos para hacer un análisis sobre eh, la prórroga de mandato que ha puesto en vilo en todo el país el Tribunal Constitucional. Asimismo, hacer un análisis desde los inicios, cuando este ente que vela por la supremacía de la Constitución ha sido constituido, así como su evolución. Este, También hacer un análisis sobre cómo afecta a la Constitución hoy en día, a las leyes, si está concordante o qué nos dicen los tratados internacionales, perdón, con respecto a la prórroga de los mandatos de los servidores públicos, en este caso lo del Tribunal Constitucional. Eh, Paso a darle la palabra a mi compañera Shirley para que empiece hablando sobre los antecedentes del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, estimados compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los antecedentes históricos del Tribunal Constitucional, con la necesidad de crear un tribunal encargado de velar por la supremacía de la Constitución, es que se crea el Tribunal Constitucional de Bolivia, ya que años anteriores había otras instancias judiciales encargadas de resolver los conflictos constitucionales, porque se carecía de un órgano especializado para garantizar y proteger los derechos fundamentales. Promulgada esta ley en el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, la ley 1836, que es promulgada el 1 de abril de 1998, pero sus funciones empiezan a regir a partir del 1 de junio del 99, de 1999. En ese cuadro vemos una comparación de la ley 1836 del año 98 y de la ley del Tribunal Constitucional actual, que nos rige actualmente, que es la 027 del año 2010, en el cual hizo un cuadro comparativo sobre sus funciones, su composición, su facultad de ambos, ¿no? En el año 98, por ejemplo, teníamos solo 5 titulares y 5 suplentes, y sus funciones eran solo por el periodo de 10 años improrrogables. Hoy en día tenemos 7 magistrados titulares, 7 suplentes y 2, al menos 2 tienen que ser del sistema indígena originario campesino y desempeñan sus funciones por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegidos de manera continua, o sea, un mandato más. En el año 98 vemos que su facultad, una de sus facultades, porque tienen muchas, era ejercer el control constitucional, perdón, y garantizar la primacía de la Constitución. Otras atribuciones del año 98 era resolver y conocer los recursos directos o abstractos. Hoy en día, la ley del tribunal vela por la supremacía de la Constitución, ejerce control constitucional y precautela el respeto y la vigencia de los derechos constitucionales. El proceso de preselección de los magistrados del tribunal es emitido por la Asamblea Legislativa, cumpliendo obviamente requisitos. Uno de ellos es ser abogado, contar con nacionalidad boliviana y tener 35 años de mínimo de edad. Para la calificación de mérito se toma en cuenta haber ejercido la calidad de autoridad indígena originario, y todas las personas que cumplan con los requisitos exigidos en la Constitución y en la ley pueden postular para dicho cargo. Los candidatos podrán ser propuestos por organizaciones sociales, pueblos indígenas y la sociedad civil en general. Ya la Asamblea Legislativa, por voto de 2/3 de sus miembros presentes, preselecciona 28 postulantes, en los cuales la mitad serán mujeres y la mitad serán varones. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora les voy a hablar acerca de los resultados y participación de esa votación que hubo para elegirlos en el año 2017. El voto nulo y blanco se impone, como ven en la pantalla. Los nulos fueron 51%, los blancos fueron 15%, los válidos solamente fueron 34%, y vemos en la siguiente imagen que la gente, ¿cómo se dice? Hubo rechazo a dicho postulante. Le paso la voz a mi siguiente compañera. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Elena Candia y continuando con la investigación, el análisis, tenemos el análisis jurídico constitucional de la Declaración Constitucional Plurinacional número 1/2020 de ampliación excepcional de mandato de las autoridades electas concordante con su ley emergente, la 1270, más la posesión de los nuevos legisladores de 2020 al 2025. La cual redujo la exigencia de los 2/3 a simple mayoría, como si ese fuese un trámite administrativo. Esta medida justamente es tomada como reprochable desde la perspectiva del intérprete constitucional. Ahora bien, tenemos que el ciudadano debe considerar que con esta medida honesta, con la aprobación justamente de los 2/3 para las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solamente se estaría lacerando una vez más la democracia constitucional, sino que también se está discriminando los derechos políticos de las minorías. Una medida aberrante en un sistema constitucional y democrático, como es el nuestro, el boliviano. Considerando que en nuestro país la democracia se ejerce constitucionalmente, entre otras, mediante la forma directa, participativa y representativa, inexcusablemente por medio de los legisladores, por lo que todos los bolivianos tenemos derecho a participar libremente, no solo en la formación del poder político mediante nuestros asambleístas, sino también de manera directa o indirectamente en el ejercicio y control del poder político, y por supuesto también en la fiscalización de los actos. Consecuentemente, se prohíbe que las funciones de los órganos políticos sean reunidas en uno solo o se vean delegables entre sí, vetando al legislativo u a otra instancia, ¿no? Conceder atribuciones excepcionales a de nuestra Constitución. En el entendido, además, de que la democracia se construye a partir de los disensos de todos, buscando la máxima concentración posible. Lo contrario es puramente, estaríamos hablando de autoritarismo, que acarrea ineludiblemente a la tiranía, así sea de parte de las mayorías, una aberrante medida realmente que desconoce los derechos democráticos y constitucionales del 45% de los bolivianos cuya representación legislativa que queda así. Entonces, en este nuevo periodo constitucional se estaba logrando, estaba siendo controlado por el 55% que es atribuible al MAS, dejando en manifiesto la arquitectura política antidemocrática e inconstitucional, además, que discrimina al resto de Bolivia. Ahora bien, también haciendo un análisis de la declaración constitucional que amplía el mandato en relación al, perdón, que amplía el mandato en relación con el marco constitucional, tenemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional justifica esta autoprórroga basándose en los principios de unidad de constitución, siendo siendo que él está encargado de la interpretación de la norma constitucional y no puede realizarse en forma aislada. Así también se basa en el principio de corrección funcional, es decir, que la norma suprema no debe inferir en el ámbito de las funciones asignadas por la Constitución Política del Estado a los diferentes órganos de poder.
el principio de la concordancia práctica en protección justamente del orden constitucional de forma armónica, solucionando los problemas de interpretación además. Y asimismo se apoya en el principio de la eficacia integradora, que es la coordinación e interrelación de los órganos de poder del Estado por los fines de la conservación del poder democrático. Sin embargo, se tiene de que hay que mencionar que con relación a lo que dice nuestra norma suprema, los principios en los que se ha apoyado justamente el Tribunal Constitucional para apoyar su autoprórroga de mandato carece de legalidad porque no hay concordancia y además es contrario a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 410, parágrafo 2. Además, también contraría al artículo 14 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Voy a dar paso a mi siguiente compañero, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, siguiendo con el tema, voy a explicar sobre la coherencia con los principios del neoconstitucionalismo. Bueno, dentro del análisis que hemos realizado como grupo, hemos visto que no existe ninguna coherencia respecto a los principios que muestra el Tribunal Constitucional, dando a esto unos claros ejemplos de los principios que podemos constatar que son el principio de constitucionalidad, que nos dice que la subordinación de toda sociedad e institución de la norma suprema. Después, el otro principio que nos dice es el principio de Estado de Derecho, donde el imperio de la ley está por encima de todo. Después, esto nos explica también el principio de división de poderes, evitando concentración de poder para dar lugar a un balance y contrapeso en sus funciones. Esto vemos que es importante ya que no debe siempre estar centrado un poder en uno solo, ¿no? Sino siempre haber una división de poderes. También vemos el principio de sujeción de derechos, que esto nos explica que los estados se obligan a regular y garantizar los derechos reconocidos, ¿no? Tanto como nos explicaba anteriormente nuestra compañera, estos principios no están lo que plantea el tribunal no están tan en concordancia con lo que nuestra Constitución establece, ya que no puede haber una prórroga del Tribunal Constitucional. Siguiendo esto, voy a dar curso a mi siguiente compañera. Bien, buenas noches, compañero. ¿Me escuchan? Bien, ahora yo voy a explicar un poco sobre los estándares interamericanos sobre elecciones periódicas y límites del mandato, ¿no? Cabe recalcar que las elecciones son un ejército práctico de los derechos humanos dentro de un proceso electoral democrático, para establecer un sistema de gobierno que garantice el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo de las instituciones democráticas. Es que hacemos un pequeño análisis haciendo un énfasis en los estándares interamericanos, los cuales voy a citar de manera siguiente. Como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. En los derechos políticos, en el artículo 23, nos especifica que de manera de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. También otro punto es de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Ahora también otro punto que voy a mencionar es de tener acceso a condiciones generales de igualdad
a las funciones públicas en su país, ¿no? También voy a mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre de 1948. Según en su artículo 20, nos especifica que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuino, periódico y libre, ¿no? Ahora, para analizar también un criterio que voy a mencionar, o que críticamente, bueno, desde múltiples puntos de vista, se ve que de acuerdo a la declaración constitucional emitida por el Tribunal Constitucional sobre la prórroga de mandato, siendo una institución del poder constituido, no puede estar sobrepuesto de poder constituyente, pudiendo así evidenciar que existe un abuso de poder político. También otro punto, la Declaración Constitucional está basado en principios doctrinales, más no así en principios constitucionales que están instituidos en la norma suprema de nuestro país. Hacer notar que la prórroga de mandato no debería estar aprobada por el mismo órgano para beneficio de sí mismo, sino por otro poder ajeno a él. Paso la palabra a mi otro compañero. Muy bien, con el afán de seguir con la defensa del poder constituyente, me remito a ver las consecuencias, ¿no? Sobre esta prórroga de mandato, que tanto tiene consecuencia legal como consecuencia constitucional. En la consecuencia legal podríamos mencionar lo que nos establece el Código Penal, ¿no? En su artículo 163, parágrafo 1, numeral 2, donde penaliza mediante la usurpación de funciones, donde todo servidor público será sancionado con la privación de libertad de 2 a 4 años y con inhabilitación el que ejerza funciones públicas después de haber cesado legalmente el desempeño de un cargo público. Y también después de haber comunicado la resolución que dispone la cesantía, suspensión y continúe ejerciéndolo en todo o en parte. O sea que debemos entender que en las consecuencias legales está bien dicho lo que nos menciona el Código Penal y hace una concordancia con la otra ley que es de la ley 1390 de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, en donde hace una concordancia también y también hace una agravante, la cual penaliza con más años. Y dentro de la Constitución también podemos decir que en el artículo 183, los magistrados y magistrados no podrán ser reelectos en su periodo de mandato, será solo de 6 años. También que en el artículo 26, que los derechos políticos podrán hacerlo todas las personas que tienen derecho a la libre participación, ¿no? Otro aspecto importante es los efectos sobre el poder constituyente. Sabemos que los efectos del poder constituyente son negativos ante el poder constituido porque obviamente no podemos decir que un poder constituido tenga más poder que un constituyente, ya que el poder constituyente crea la constitución política del Estado, crea todo lo que ordena, y eso debe obedecer un poder constituido, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero entonces vemos que hay un aspecto negativo en esa parte. Bueno, implicaciones para el Estado de Derecho. Los órganos de extrapoder, pues bien, tienen que hacerse ver, ¿no? En esta situación. Aquí se le hace un llamado al Ministerio Público donde él está
encargado, es el encargado de administrar la legalidad dentro de nuestro país. Entonces, hacerle un llamado para que tome cartas en el asunto sobre esto que se quieren prorrogar en el mandato. Impacto de orden constitucional. ¿Qué problema nos puede traer con respecto a la soberanía y la democracia? Nos dice en el artículo 1 que Bolivia es un estado democrático y soberano, sobre todo con forma representativa, por medio de elección de representantes por voto universal y directo. Entonces, estamos viendo que también, como los principios y valores del Estado, que nos dice el artículo 7, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. O sea que no hay más que otro poder supremo que el poder del voto del ciudadano. Paso a mi siguiente compañero. Siguiendo con la explicación, vamos a dar la conclusión del tema. De acuerdo al análisis que se realizó de la declaración constitucional dictada por el Tribunal Constitucional, la 049 de 2023, en fecha 11 de diciembre de 2023, hemos podido comprender que la aprobación de la prórroga de mandato del Tribunal Constitucional Plurinacional está fundada por principios doctrinales y no así por lo que manda nuestra norma suprema, en este caso la Constitución Política, y no obedeciendo al debido proceso, ya que para que los magistrados se queden en el poder, debió haber una elección, tal como lo indica la Constitución. Son 6 años su función de ello y no tienen derecho a ser reelegidos. Entonces ya pasaron los 6 años. Entonces no respetan la Constitución, están violando la Constitución. Su norma del Tribunal Constitucional también la están violando. ¿Ya? Y no hay un respeto al debido proceso, como ya mencioné, porque no hubo las elecciones. Por otra parte, para que ellos se puedan quedar o prorrogar en el poder, debió haber una reforma constitucional, ¿ya? Porque la Constitución no permite, no en ninguna parte de la Constitución indica que ellos pueden prorrogarse en el poder, ¿ya? Entonces debió haber una reforma constitucional y la reforma constitucional también debió ser consultada al pueblo, ¿ya? Y que el pueblo elija si los magistrados se quedan o no, ¿ya? Finalmente podemos darnos cuenta cómo el poder constituido cree tener mucho más poder que el poder constituyente, prorrogando su mandato y no solamente violando las normas internas de la Constitución política, también derechos humanos, derecho al voto universal. Y como esto trae consecuencias, conflicto político, y esta prórroga que dicta el Tribunal Constitucional, más que todo es para un fin político, para que el partido oficialista se quede con todo el poder, si se podría decir. Entonces, como recomendaciones, podemos dar que el Tribunal Constitucional debería analizar la situación y no dictar estas recomendaciones por dictar, porque las consecuencias son notorias, que hay posteriormente a esta declaración una convulsión social. Hemos visto el bloqueo de carretera en esta semana que pasó,
afectando, ¿no? Afectando la economía, ¿ya? Y afectando la paz y la armonía de la sociedad. Eso es como recomendación. Es todo.